Amados hermanos, amigos, amigas, el día de ayer hablamos sobre cómo fácilmente nos pueden enredar, nos pueden confundir, ya que estamos expuestos a mucha información sobre los tipos de mensajes que nos llegan. Muchas sectas, muchos grupos suben, incluso los de la nueva era suben temas que parecieran ser bíblicos, que parecieran provenir del corazón de Dios, pero solamente buscan confundir a las personas. Y sobre eso mencioné ayer, y hoy me gustaría retomar, fundamentar básicamente lo que es el Evangelio, el principio en el cual estamos fundamentados nosotros, que es la doctrina cristiana, es la base de nuestra salvación. Y vamos hoy a hablar sobre, en el capítulo 1 del libro de Gálatas, el verso 6, dice lo siguiente. Voy a analizarlo y ahorita vamos a asentar las bases de lo que es el Evangelio de Cristo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Pablo en este caso está declarando abiertamente lo que es el evangelio de Dios, ¿sí? Y en Gálatas 1:4 habla Pablo también, en donde dice: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Y eso es una realidad. El mundo está lleno de pecado, ¿sí? El mensaje del Evangelio por el cual Cristo murió fue para rescatarnos del presente siglo malo, del presente mundo malo, de las cosas malas que nos están rodeando. Esto es, de todos los pecados del mundo, tales como de la ilegalidad, de la falta de justicia, de la corrupción, de la muerte, del juicio, de la condena, de cosas que hablan del destino, cosas que se apartan totalmente de lo que es el corazón de Dios para nosotros. Y Pablo enfatiza mucho cuando dice que Cristo murió para que pudiéramos ser liberados del pecado y de la muerte, ¿sí? Y vivir eternamente con Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la promesa, esa es la visión que nosotros perseguimos, porque es habitar por la eternidad con Cristo. En la práctica, lo que sucede es esto: cuando una persona ve a Jesucristo y cree verdaderamente en que Cristo tomó sus pecados para sí y murió por ellos, Dios lo considera y lo toma como un hecho. Dios ve a Cristo cargando con el pecado de la persona. Y Él observa a la persona como si no tuviera pecado y como si fuera perfecta. Es decir, completamente libre en relación con el pecado. Por lo tanto, la persona se torna aceptable delante de Dios completamente. Lo que ve Dios en Cristo es a su Hijo sin pecado. Entonces, cuando ve al pecador arrepentido, lo ve completamente justo y perfecto, porque la obra que Jesús hizo en la cruz fue perfecta. El sacrificio que Él hizo fue perfecto. Él no objetó nada de lo que tenía que hacerse. Incluso dijo en un momento dado: si ha de pasar esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él cumplió totalmente todo el plan que Dios tenía para salvar a la humanidad. Así que la persona, cuando acepta acepta ser hijo de Dios, acepta la salvación por Cristo, él se torna aceptable delante de Dios. Dios lo ve como una persona sin pecado. Pero ojo, hay un hecho crítico. La persona no es libre de pecado,
Ninguna persona lo es, ninguna persona es perfectamente justa. Porque eso lo hemos observado en nuestro caminar diario. Nadie es justo, dice el libro de Romanos, que no hay justo ni aún uno. Pero Dios, a través del sacrificio de Cristo, lo ve justo, lo ve libre de pecado y lo ve perfectamente justo. ¿Por qué? Porque Él ya no mira al pecador que era antes, ahora mira a Cristo en esa persona. ¿Por qué Dios hace una cosa tan maravillosa e increíble? Porque Él nos ama mucho y su palabra lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos ama y nos ha amado con un amor eterno, ilimitado. Y eso es lo fundamental del mensaje del glorioso Evangelio. Nadie puede ganar la aceptación de Dios porque somos injustos e imperfectos. Y solo la justicia y la perfección pueden vivir en presencia de Dios. Pero Él nos ha amado tanto que nos ha brindado el camino para que seamos justos y para que seamos aceptables ante Él. Esto es lo que quiere significar que por la justificación y por la maravillosa gracia de Cristo hemos sido aceptos. En sí, este es lo elemental, lo fundamental del glorioso Evangelio de Cristo. Y lo vemos en Romanos 5:6, cuando dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Eso lo dice en Romanos 5:6, ¿sí? Aquí no lo estamos comprobando, no es algo imaginario, no es algo que nosotros estemos tratando de justificar, sino que es la palabra de Dios como nos muestra que hemos sido tan amados por Dios. Así que también nos habla en Romanos 5 del 8 al 10 lo siguiente, dice: Él murió, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Esto lo dice en Romanos 5 del 8 al 10, ¿sí? Él murió por todos para que todos recibamos una nueva vida en Cristo y no vivamos más para nosotros mismos, más bien viviremos para Cristo. Esto no lo tenemos que olvidar porque nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora vivimos en Cristo, para Cristo y por Cristo. Porque Él murió y resucitó por nosotros. Eso lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Ahora que hemos analizado lo que significa el glorioso Evangelio, vemos que no fue nada fácil. Muchas veces nosotros hemos olvidado que fuimos comprados a un precio tan caro, y esa fue la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, que fue el Cordero que fue entregado por nosotros. Mi amado, mi amada, mi hermano, mi hermana, debemos tener presente siempre que nuestra vida ya no nos pertenece, ya no somos dueños de ella, ya no podemos tomar decisiones equivocadas, ya no. Lo que tenemos que hacer siempre es: ¿qué hubiera hecho Cristo en mi situación? Esa debe ser una de las preguntas que tenemos que hacernos día a día. Si estamos actuando conforme a lo que Él dice o estamos actuando conforme a nuestras propias decisiones, a nuestros propios pensamientos, porque tenemos que valorar que nuestra vida fue pagada a un precio muy alto con la vida de Jesús, por quien hemos alcanzado la salvación eterna. Y esto lo podemos ver en el libro de la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados.
no fue pagado ni con oro ni con plata, los cuales pierden su valor, sino que fue pagado con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que valorar día a día en nuestras vidas. Ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Vamos a orar, mis hermanos, y continuaremos con este mismo tema sobre nuestra salvación, sobre nuestra condición de hijos, porque cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no éramos criaturas de Dios, pero no éramos sus hijos. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Amoroso Dios, hoy nos presentamos delante de ti, reconociendo, mi Dios, que sin ese sacrificio precioso que Cristo hizo en la cruz, estuviéramos acusados nuevamente, Señor, estuviéramos dentro de la esclavitud del pecado, estaríamos en las tinieblas, habitaríamos en las tinieblas sin una sola esperanza, Señor, sin que nadie pudiera dar nada por nosotros, porque dices tú, Señor, en tu palabra, que de lo vil, de lo menospreciado escogiste para avergonzar a los sabios. Te damos muchas gracias, Señor, porque no fue porque nosotros fuéramos mejores, sino que tu sacrificio fue para rescatar a la humanidad, para reconciliarnos con Dios. Y hoy te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que cada día valoremos nuestra condición como hijos, valoremos que tú estás con nosotros y que tú siempre ves a Jesús en nosotros, que no ves a la vieja persona que éramos, sino que ahora ves a Cristo en nosotros y nos ves justificados y nos ves perdonados, nos ves libres de pecado y hemos sido aceptos delante de ti, hemos sido aceptos en el amado. Así que hoy, Señor, te damos muchas gracias y te pedimos, Padre, que sigas revelándote a nosotros, que sigas hablándonos. Padre, muchas gracias por ser tan bueno, por ser tan fiel, por amarnos tanto, por amarnos con ese amor eterno, por amarnos tan maravillosamente que has entregado a tu Hijo por nosotros. Gracias, gracias, Señor. Gracias, maravilloso Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, yo les voy a rogar que compartan este mensaje. Yo voy a estar compartiendo todos los días un mensaje evangelístico, de manera que las personas que lo reciban, las personas que lo escuchen, entiendan cuál es el verdadero tesoro que un hijo de Dios tiene cuando nosotros hacemos a Jesús nuestro Salvador, nuestro suficiente Salvador. Lo reconocemos como el perdonador de nuestros pecados, lo reconocemos como ya redimidos, porque fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Entonces lo que se persigue con estos mensajes es que sean compartidos para las personas que no conocen todavía. Compártanlo, mis amados. Se los pedimos. Amén.